Buenas tardes, ingeniero, espero que se encuentre bien. En esta tarde vamos a hablar sobre los techos industriales, específicamente sobre el cálculo de el número de láminas necesarias para cada tipo de techo, como es el de dos aguas y el de dientes de sierra. En este caso vamos a ver un ejemplo sobre un local que tiene 10 metros de altura, 40 de largo y 25 metros de ancho. Empezamos. Para los cálculos de la cantidad de láminas necesarias para poder techar una nave industrial, es necesario conocer cuál es la lámina estándar en las industrias o plantas. En este caso, la lámina estándar tiene unas dimensiones de 168 pulgadas de largo por 32 pulgadas de ancho. Pero estas dimensiones no son las definitivas, ya que se deben realizar traslapes entre láminas para que éstas puedan tener más seguridad y proteger más a la nave industrial. Entonces, el área útil de una lámina se reduce en 2 pulgadas en cada lado, es decir, restamos 2 pulgadas del borde extremo superior y 2 pulgadas del borde extremo inferior, y de la misma manera con el ancho, con lo que resultamos con un área útil de 28 pulgadas de ancho por 164 pulgadas de largo. El área útil en metros cuadrados nos resulta de 2.9626 metros cuadrados, o en pulgadas de 4.592 pulgadas cuadradas. Como representación de cómo se calculan las láminas necesarias para cubrir una nave industrial, nosotros utilizaremos el ejemplo de esta nave industrial representada, en la que nos dan sus dimensiones de 25 metros de ancho, 40 metros de largo y 10 metros de alto. Lo importante en estos problemas únicamente sería el ancho y el largo. El alto es únicamente como especificaciones de la nave industrial. Para los cálculos se utilizan cálculos geométricos y trigonométricos, y se calcula con un techo de agua, se calcula principalmente la cantidad necesaria para cubrir una agua, por decirlo así, a un lado del techo, y luego este se multiplica por 2 para obtener el número total de láminas, con lo cual obtenemos una serie de triángulos, como se puede ver, en el que esta sería la parte del techo, en el que nosotros sabemos que si solo trabajamos con la mitad estaríamos utilizando solo 12.5 metros. Pero como norma se deben dejar de saliente del techo, como se puede ver en estas esquinas, se deben dejar 2 pies de saliente. Entonces, nosotros con estos datos utilizaremos y encontraremos los valores de los ángulos internos y las longitudes desde las puntas hasta lo más alto del techo. Para esto nosotros utilizaremos funciones trigonométricas, como se había mencionado. En este caso, para hallar este valor utilizaremos el valor coseno, ya que relaciona el cateto adyacente con el lado buscado, que en este caso sería el y. Entonces, si nosotros colocamos el coseno de este ángulo igual al cateto adyacente, es decir, los 12.5 metros dividido el lado que estamos buscando, cabe mencionar que para las naves industriales se solicitan o se dan como especificaciones algunos ángulos de inclinación. En este caso, el ángulo de inclinación deseado es de 20 grados. Entonces, sustituyendo los valores en la función, el coseno de 20 grados es igual a los 12.5 metros sobre el lado buscado. Entonces, haciendo los despejes correspondientes, 12.5 dividido coseno de 20 nos da un valor para y de 13.13 metros. Eso quiere decir que de la punta superior a la punta inferior hay 13.3 metros. De la misma manera se trabaja con la saliente que se busca, que sabemos nosotros que deben ser de 2 pies de largo. Entonces, también el ángulo que se utiliza para esta saliente es el mismo que se utiliza para la parte superior. Por lo tanto, se utiliza la misma función trigonométrica del coseno. Las 2 pulgadas se convierten a metros, y se obtiene un valor de 0.6487 metros, con lo cual obtuvimos nosotros las dimensiones
de Y y de X. Visto desde una vista aérea podemos ver que el área a cubrir por un techo de 2 aguas es el área completa, es decir, lo que nos presentaban originalmente, que eran los 40 metros, los 25 metros, pero a este se le agregan las 2 pulgadas de saliente, los 2 pies de saliente en cada lado, es decir, 2 hacia afuera, 2 hacia adelante, 2 hacia atrás, igual del otro lado de la nave, con lo cual obtenemos este plano desde una vista aérea. El valor Y que encontramos más el valor X que encontramos, que es lo de la saliente. Como se ha mencionado, el largo permanece, pero se le agregan los dos pies extras, que sería 0.6096 metros, y en el otro lado también 0.6096 metros, con lo cual si nosotros queremos obtener el área total a partir de un solo lado de la nave, entonces el área sería base por altura, en este caso base sería la suma entre las dimensiones allá de Y, 13.3 metros, y X de 0.6487 metros. ¿Cómo se puede expresar en la ecuación? Por el largo. El largo son los 40 metros que teníamos inicialmente, más los 2 pies de saliente en cada lado, nos da un valor de 41.2192 metros. El área total a cubrir es de 574.95 metros cuadrados. Teniendo el área a cubrir de un lado de la nave industrial, para hallar el número de láminas, la ecuación es el área total a cubrir dividido el área efectiva de la lámina. Como habíamos mencionado, el área efectiva de la lámina es de 2.9626 metros cuadrados. Por lo tanto, el número de láminas a utilizar es de 195 láminas. Pero según las normas se debe mantener al menos un 20% de iluminación para la nave industrial. Eso quiere decir que tenemos que obtener el 20% del total de láminas. Como se mencionó inicialmente, el número de láminas obtenido es solo de un lado del techo, pero como es un techo de 2 aguas, este valor se debe multiplicar por 2 para obtener el número de láminas totales. Por lo tanto, el número de láminas totales para el techo industrial es de 390 láminas. El 20% para láminas transparentes debe ser de 78 láminas aproximadamente, y el número de láminas estándar que se mencionaron sus dimensiones al inicio es de 312 láminas, con lo cual el número de láminas sigue manteniéndose en 390, pero divididas en 78 láminas naturales y 312 láminas transparentes. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Oscar Ortega y yo le voy a hablar sobre el tipo de techo dientes de sierra para el cálculo del número de láminas necesarias para hacer este tipo de techo. En este caso vamos a utilizar los datos del ejemplo anterior ya mencionado, los cuales son 40 metros de largo, 10 metros de altura y 25 metros de ancho. Para esto se desea saber el costo de utilizar el tipo de dientes de sierra para cubrir el mismo techo, y nos dan una elevación de 25 grados. Entonces comenzamos. Primero tenemos que calcular el largo del diente y el ancho del diente, ¿verdad? Entonces, para calcular el largo del diente vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ya que en este triángulo se forma lo que es un diente del techo. Aquí va su largo, la altura y su ancho. Entonces, al saber el ángulo que ya nos dan de 25 grados y la altura de 2 metros, que ya es de regla porque es un alto estándar, se utiliza el seno del ángulo y al despejar la altura se obtiene que es igual a 2 de la altura partido el seno de 25, lo que nos da un igual de 4.73 metros. Ahora calculamos el ancho del diente, que se utiliza el tangente del ángulo, que al despejar el ancho nos da 2 partido el tangente de 25 grados, que nos da un total
nos da un igual de 4.29 metros. Ahora se calcula el número de dientes necesarios. Para esto se utiliza la siguiente fórmula: largo del techo partido ancho del diente. El largo del techo es lo que nos da el ejemplo del local, que es el largo del local, que es 40 metros. El ancho del diente es el que acabamos de calcular, que nos dio de 4.29 metros. Al dividir 40 metros sobre 4.29 nos da un total aproximado de 10 dientes. Ahora posteriormente vamos a calcular el área a cubrir. Primero necesitamos calcular el área de largo del diente. Entonces para esa área multiplicamos el ancho del techo, que es el que nos da el ejemplo, es el ancho del local, por la longitud del diente que acabamos de encontrar en este triángulo, que es de 4.73 metros. Entonces al multiplicar 25 metros del ancho del techo por 4.73 metros de la longitud del diente, nos da un igual de 118.25 metros cuadrados. Ese es el área de cada diente. Ahora, para calcular el área total, multiplicamos el área de cada diente por el número de dientes. Entonces, al multiplicar el área, que es de 118.25, por los 10 dientes que habíamos encontrado, nos da un total de 1182.5 metros cuadrados. Esa va a ser el área total a cubrir con las láminas para todos los dientes. Ahora posteriormente calculamos el número de láminas. Para calcular el número de láminas se utiliza la fórmula de el área total a cubrir partido del área útil de la lámina. El área total a cubrir es la que acabamos de encontrar en este inciso, de 1182.5 metros cuadrados, y el área útil ya fue explicada por mi compañero anteriormente, y esa nos dio un total de 2.96 metros cuadrados. Al dividir ambos valores nos da un igual de 399.32 láminas. Ese es el número de láminas que necesitamos, la cual vamos a aproximar a 400 láminas. Entonces tenemos el número de 400 láminas, pero necesitamos el 20% de esas láminas para iluminación, en las cuales se van a utilizar láminas transparentes debido a esta regla. Entonces, al multiplicar 400 por 20% nos da un total de 80 láminas transparentes. Al restarle los 480 nos da un total de 320 láminas normales. Entonces, aquí tenemos una pequeña comparación entre los dos tipos de techos. Está el techo de 2 aguas y el techo de dientes de sierra. En el techo de 2 aguas se utilizaron 312 láminas estándar y 78 láminas transparentes, para un total de 390 láminas. Para el dientes de sierra se utilizaron 320 láminas estándar y 80 láminas transparentes, para un total de 400 láminas. Entonces, a simple vista podemos ver que se utilizaron menos láminas para el techo de 2 aguas. Eso quiere decir que va a tener un menor costo. Sin embargo, una de las ventajas del techo de dientes de sierra es que se utiliza para que haya más iluminación y más ventilación. Como podemos ver en esta tabla, tenemos 80 láminas transparentes. Eso quiere decir que va a tener más iluminación. Muchas gracias.